Buenas a todos. Hoy voy a hablarles sobre un libro de métodos numéricos para ingenieros. Como se muestra aquí, vamos a exponerles el capítulo 1, que se llama Modelos matemáticos y solución de problemas en ingeniería. El conocimiento y la comprensión son prerequisitos para la aplicación eficaz de cualquier herramienta. Si no sabemos cómo funcionan las herramientas, por ejemplo, tendremos serios problemas para reparar un automóvil, aunque la caja de herramientas sea de lo más completa, más actualizada en lo último en las herramientas, no podremos hacerlo. Particularmente cuando se utilizan computadoras para resolver problemas en ingeniería, aunque las computadoras son de gran utilidad, serían prácticamente inútiles si no se comprende cómo funcionan de los sistemas de la ingeniería. Esta comprensión inicialmente es empírica, es decir, se adquiere a través de observación y experimentación, quitando piezas y observando su funcionamiento por dentro, ¿no? Sin embargo, aunque eh, esa información sea empírica, solo estamos en la mitad del camino. Durante muchos años de observación y experimentación, los ingenieros y científicos han advertido que ciertos aspectos de sus estudios empíricos ocurren una y otra vez. Este comportamiento general puede expresarse como las leyes fundamentales, que engloba en esencia el conocimiento acumulado de la expresión pasada. Vamos a pasarnos al modelo matemático simple, que el cual se define como una manera general de la cual una formulación o una ecuación que expresa las características esenciales de un sistema físico o de un proceso. En términos matemáticos, el modelo se representa mediante una relación funcional de la forma variable dependiente igual a f por variables independientes, parámetros y funciones de fuerza. Todo esto se multiplica. Tenemos la siguiente figura, donde es un proceso de solución de problemas en ingeniería, donde tenemos que tener en cuenta la definición del problema, un modelo matemático, la teoría y los datos que utilizamos para dicho problema. Procedemos a utilizar las herramientas para resolver problemas en diferentes campos que tengamos, ¿no? En computadora, estadística, gráficas, etcétera. Tenemos como resultados unos números o gráficos, los cuales van relacionados grupalmente o programados en optimización, comunicación, interacción o etcétera. Y los instauraremos, obviamente, al terminar. Eh, para dicha eh, para dicha figura, tenemos que donde la variable independiente es una característica generalmente refleja el comportamiento de estado de un sistema. Las variables independientes son por lo común dimensiones tales como tiempo y espacio, a través de las cuales se determina el comportamiento del sistema. Los parámetros son el reflejo de las propiedades o composición del sistema y las funciones de fuerza son influencias externas que actúan sobre el sistema. La expresión va desde una simple relación algebraica hasta un enorme y complicado grupo de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, a través de observaciones, Newton formuló su segunda ley del movimiento, la cual establece que la relación de cambio, o sea, del momentum, con respecto al tiempo de un cuerpo es igual a la fuerza resultante que actúa sobre él. La expresión matemática o modelo de la segunda ley de Newton es la ya conocida ecuación F igual a m por a, donde F es la fuerza neta que actúa sobre el objeto, m es la masa del objeto y a es su aceleración. La segunda ley de Newton puede escribirse en el formato de dicha ecuación que nombramos, dividiendo simplemente ambos lados entre m para obtener a igual, o sea, aceleración igual a fuerza sobre masa. A es la variable dependiente que refleja el comportamiento del sistema de la fuerza. Y m es un parámetro que representa una propiedad del sistema. Observe que en este caso específico no existe variable independiente.
porque aún no se predice cómo varía la aceleración con respecto al tiempo o el espacio. La, la ecuación posee varias de las características típicas de los modelos matemáticos del mundo físico. Describe un proceso o sistema natural en términos matemáticos. Representa una idealización, una simplificación de la realidad, es decir, ignora los detalles insignificantes del proceso y se concentra en manifestaciones esenciales. Por ende, la segunda ley de Newton no incluye los efectos de la relatividad, que tiene una importancia mínima cuando se aplican a objetos y fuerzas que interactúan sobre o alrededor de la superficie de la Tierra, a velocidades y en escalas visibles a los seres humanos. Finalmente, como punto 3, conduce a resultados reproducibles y en consecuencia llega a emplearse con la finalidad de predecir, por ejemplo, dada la fuerza aplicada sobre un objeto de masa conocida. La ecuación A igual a F sobre M, o sea, fuerza sobre masa, se emplea para calcular la aceleración. Debido a su forma algebraica sencilla, la solución de la ecuación se obtiene con facilidad. Sin embargo, es posible que otros modelos matemáticos de fenómenos físicos sean mucho más complejos y no se resuelvan con exactitud, o que requieran para una solución de técnicas matemáticas más sofisticadas que el simple álgebra. Para ilustrar un modelo más complicado de este tipo, se utiliza la segunda ley de Newton para determinar la velocidad final de la caída libre de un cuerpo que se encuentra cerca de su superficie, o sea, de la Tierra. Nuestro cuerpo en caída libre será el de un paracaidista, que tenemos acá en la figura 1.2. Y tenemos un modelo expresado de la aceleración como razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que es dv sobre dt, y sustituyendo en la ecuación 1.3 se tiene, esta es la ecuación 1.3, aceleración igual a fuerza sobre la masa. Entonces se sustituye y queda esta ecuación, dv sobre dt igual a fuerza sobre masa, donde v es la velocidad y t es el tiempo. Así la masa multiplicada por la razón de cambio es la velocidad, que es igual a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Si la fuerza neta es positiva, el cuerpo acelera; si es negativa, el cuerpo desacelera. Si la fuerza neta es igual a 0, la velocidad del cuerpo permanecerá constante. Ahora, expresaremos la fuerza neta en términos de variables y parámetros mensurables para un cuerpo que cae a distancias cercanas a la Tierra. La fuerza total está compuesta por dos fuerzas contrarias. La atracción hacia abajo es la gravedad y la fuerza hacia arriba es la resistencia al aire. O sea que la fuerza es igual a la fuerza Fd más Fu. Si a la fuerza hacia abajo se le asigna un signo positivo, se usa la segunda ley de Newton para expresar la fuerza debida a la gravedad, donde g es la constante gravitacional o la aceleración debida a la gravedad, que es aproximadamente 9.8, o en otros casos le dan el valor de 10 en algunos libros. La resistencia del aire puede expresarse de varias maneras. Una forma sencilla consiste en suponer que es linealmente proporcional a la velocidad y que actúa en dirección hacia arriba, tal como Fu igual a menos c por v, donde c es una constante de proporcionalidad llamada coeficiente de resistencia o arrastre. Así, cuanto mayor sea la velocidad de caída, mayor sería la fuerza hacia arriba debido a la resistencia del aire. El parámetro C toma en cuenta las propiedades del objeto que cae, tales como su forma o la aspereza de su superficie, que afectan la resistencia del aire. En este caso C podría ser función del tipo de traje o de la orientación usada para el paracaidista durante la caída libre. La fuerza total es la diferencia entre las fuerzas hacia abajo
y las fuerzas hacia arriba. Por lo tanto, combinando las ecuaciones, tenemos velocidad sobre tiempo, que es igual a m por g menos la constante por la velocidad sobre la masa. Simplificando el lado derecho al igual, sería igual velocidad sobre tiempo igual a la gravedad, y la constante sobre la masa por la velocidad. Todo esto es para hallar velocidad sobre tiempo. La ecuación es un modelo que relaciona la aceleración de un cuerpo que cae con las fuerzas que actúan sobre él. Se trata de una ecuación diferencial porque está escrita en términos de la razón de cambio diferencial de v sobre dt de la variable que nos interesa predecir. Sin embargo, en contraste con la solución de la segunda ley de Newton, en la ecuación 1.3 la solución exacta es la ecuación 1.9, o sea esta. Para la velocidad del paracaidista que cae no puede obtenerse mediante simples manipulaciones algebraicas, siendo necesario emplear técnicas más avanzadas del cálculo para obtener una solución exacta o analítica. Por ejemplo, si inicialmente el paracaidista está en reposo, que su velocidad inicial, que su velocidad es 0 y el tiempo que transcurre es igual a 0, se utiliza el cálculo integral para resolver la ecuación, esta ecuación 1.9, que es velocidad por tiempo igual a la gravedad por la masa sobre la c, la constante, que es la resistencia del aire, entre paréntesis 1 menos el Euler, como tenemos acá, de la constante sobre la masa por el tiempo. Debemos ver que la ecuación 1.10 es un ejemplo de la forma general de la ecuación 1.1, donde la velocidad por el tiempo es la variable dependiente y t es la variable independiente. La constante y la masa son parámetros y g es la función de fuerza, o sea, la gravedad. Para el modelo matemático tenemos la solución analítica del problema del paracaidista que cae con el planteamiento del problema. Un paracaidista con una masa de 68.1 kilogramos salta de un globo aerostático fijo. Aplicamos la ecuación 1.10 para calcular la velocidad antes de que se abra el paracaídas. Considere que el coeficiente de resistencia es igual a 12.5 kilogramos sobre segundo. Al sustituir los valores de los parámetros en la ecuación, tenemos que v por t es igual a 9.8, que es la gravedad, por 68.1, que es la masa, sobre los 12.5, que es el coeficiente de resistencia. O sea que sería nuestra resistencia, nuestro valor de resistencia. Tenemos aquí el 1 menos el Euler elevado a menos 12.5, que es la constante de resistencia, sobre la masa, que son 68.1. Esto nos da igual a 63,39, 1 menos Euler elevado a la menos 0.18 por tiempo, que sirve para calcular la velocidad del paracaidista de diferentes tipos. Tabulando se tiene los siguientes valores, donde 0 es igual a 0.00, 2 es igual a 16.40, 4 es 27,77, 6 es 35.64, 8 es 41.10, 10 es 44.87, 12 47.49, infinito 53.39. De acuerdo al problema que tenemos del paracaidista, acelera rápidamente. Se alcanza una velocidad de 44,87 y después de 10 segundos. Observe que también después de un tiempo suficientemente grande alcanza una velocidad constante
ya velocidad terminal o velocidad límite de 53,39. Esta velocidad es constante porque después de un tiempo la fuerza de gravedad estará en equilibrio con la resistencia del aire. Entonces la fuerza total es cero y cesa la aceleración. Ahora, la ecuación que tenemos que era la 1.10, que es esta, se le llama solución analítica o exacta, ya que satisface con la exactitud la ecuación diferencial original. Por desgracia, hay muchos modelos matemáticos que no pueden resolverse con exactitud. Como ya se mencionó, los métodos numéricos son aquellos en los que se reformula el problema matemático, para lograr resolverlo mediante operaciones aritméticas. Esto puede ilustrarse para el caso de la segunda ley de Newton, observando que la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo se puede aproximar mediante dv sobre dt es periódico de p sobre t igual a v sobre t más 1 menos v por t, t más menos ti, donde el triángulo de v con el triángulo de t son diferencias en velocidad y en el tiempo, respectivamente calculadas sobre intervalos finitos. V por ti es la velocidad en el tiempo inicial y velocidad inicial más es la velocidad de algún tiempo más tarde. Observe que dv sobre dt es también como si estuviéramos diciendo que son respectivamente estos valores. Recordando los cursos de cálculo, tenemos dv sobre dt igual al límite del triángulo de r, del triángulo de t, perdón, por c, que es igual a 0, donde tenemos que el triángulo de b es igual al triángulo de t. Aquí tenemos en cuenta los gráficos que se utilizaron para hallar la velocidad del terminal. Para el problema del paracaidista, ¿no?, que mencioné antes. Aquí se muestra que como la aceleración aumenta con el tiempo. La velocidad, perdón, aumenta con el tiempo. Y que nos llega a una velocidad terminal. O sea que de ahí ya no acelera más. Se denomina una aproximación en diferencia finita dividida de la derivada en el tiempo sustituyendo la ecuación que mencionamos antes. Esta ecuación se reordena para obtener la siguiente ecuación: velocidad por la velocidad inicial más 1 igual a velocidad por velocidad inicial, perdón, más la gravedad por la resistencia o la constante, como lo quieren llamar, sobre la masa por la velocidad por el tiempo inicial, por tiempo inicial más 1 menos el tiempo inicial. Note que el término entre corchetes de la propia ecuación diferencial, es decir, que este término nos da un medio para calcular la razón o cambio de la pendiente. Así la ecuación diferencial se ha transformado en una ecuación que puede utilizarse para determinar algebraicamente también la velocidad, usando la pendiente y los valores anteriores en b y t. Si de un valor inicial para la velocidad en algún tiempo t inicial, o sea velocidad inicial, es posible calcular facilidad la velocidad con un tiempo posterior, o sea la velocidad inicial más 1 es el tiempo posterior. Este nuevo valor de la velocidad sirve para calcular la velocidad en un tiempo posterior más 2 y así sucesivamente, es decir, a cualquier tiempo. O sea, valor del nuevo igual al valor anterior, o sea, el más 1. O sea, este sería valor más 2. El más 2. Velocidad del valor posterior más 2. Ese sería el valor más 1. La pendiente más el tamaño del
del objeto que tenga la masa, mejor dicho. Observe que esta aproximación formalmente se conoce como método de Euler. Planteamiento del problema. Realice el mismo cálculo como lo hicimos en el ejemplo, usando la ecuación que tomamos aquí en la imagen 1.12, o sea, la del paracaidista. Al empezar con los cálculos, tenemos que la velocidad del paracaidista es igual a 0. Con esta información y los valores de los parámetros del ejemplo, se utiliza con la ecuación 1.12 para calcular la velocidad después, o sea, t más 1, que esto sería cuando equivale a 2 segundos. O sea que aquí, como la velocidad es 0, o sea, nuestra velocidad inicial, lo multiplicamos por la gravedad, el peso y la constante por otra vez la velocidad inicial y por el tiempo que ya pasó, y eso nos da los valores que necesitamos sacar para hallar nuestro valor, nuestra velocidad límite. Aquí, como ven, para este intervalo cambiaría a 4. Se cambia nomás en la fórmula el valor de nuestro del 2 por el 4. No sé por qué acá de pronto tiene un fallo el libro, pero aquí debería ser 4 y no 2. Pero bueno, no sé, de pronto yo estoy mal. Sí, efectivamente, es que aquí en la tabla lo muestra. En el libro aquí está mal, ese valor es 4 y no 2. Aquí, como ven, en la tabla modificaron los valores, sustituyeron el valor que se obtiene para la velocidad después. O sea, aquí como entró a ser 0, entonces obviamente pues es 0. Pero si lo cambiamos por 2, el resultado es 19,60 metros sobre segundo. El cambiamos por 4 da 32.00, y si cambiamos acá por un 6 nos da 39,85, y así sucesivamente hasta llegar a un valor de infinito, que eso nos daría 53,39. Los resultados que se muestran con la solución exacta, como se puede ver, el método numérico se aproxima bastante a la solución exacta. Sin embargo, debido a que se emplean segmentos de rectas para aproximar una función, es una curva continua. Hay algunas diferencias entre los dos resultados. Una forma de reducir estas diferencias consiste en usar tamaño de paso menor. Por ejemplo, si se aplica en la ecuación 1.12 un intervalo de un segundo, se obtendría un error menor, que lo de los segmentos de recta estarían un poco más cerca de la verdadera solución, con los que haría poco práctica tales soluciones numéricas. No obstante, con la ayuda de una computadora personal es posible efectuar fácilmente un gran número de cálculos. Por lo tanto, se puede modelar con más exactitud la velocidad del paracaidista que cae sin tener que resolver la ecuación diferencial en forma analítica. Ahora vamos a ir con las leyes de la conservación. Aparte de la segunda ley de Newton, existen otros principios importantes en ingeniería. Entre los más importantes están las leyes de conservación. Estas son fundamentales en una gravedad de complicados y poderosos modelos matemáticos. Las leyes de la conservación en la ciencia y la ingeniería conceptualmente son fáciles de entender, puesto que se pueden reducir. El cambio es igual al incremento menos el decremento. Este es precisamente el formato que empleamos al usar la segunda ley de Newton para desarrollar un equilibrio de fuerzas en la caída del paracaidista, como lo hicimos en la ecuación 1.8. Pese a su sencillez, en la ecuación 1.13 representamos una de las maneras fundamentales en que las leyes de conservación se emplean en la ingeniería. Esto es predecir cambios con respecto al tiempo. Nosotros le daremos a la ecuación
nombre especial del cálculo, variable tiempo o transitorio, además de la predicción de cambios de las leyes de la conservación, se aplica también en casos en los que no existe mucho cambio, o mejor dicho, no existe ningún cambio. Si el cambio es cero, la ecuación será 1.3 será cambio igual a cero igual el incremento menos el decremento, o bien incremento igual a decremento. Así no ocurre cambio alguno, el incremento y el decremento deberá estar en equilibrio, y en este caso, al que también se le da una denominación especial, el cálculo está estacionario. Tiene diversas aplicaciones en ingeniería, por ejemplo para el flujo.